Durante más de medio siglo, AMD, también conocido como Advanced Micro Device, ha sido el eterno competidor, la sombra persistente de gigantes como Intel y Nvidia, una empresa marcada por altibajos, demandas, alianzas estratégicas y resurrecciones sorprendentes. Esta es la historia completa de AMD, desde sus orígenes en Silicon Valley hasta su rol en la carrera central por la inteligencia artificial. Bueno, empecemos por el principio. En mayo de 1969, Jerry Sanders III, junto a otros exingenieros de Frealchip Semiconductors, fundaron AMD en Sun Valley, California. Su estrategia inicial fue clara: no inventar desde cero, sino ser segundo proveedor. Eso significaba fabricar versiones licenciadas de chips de empresas como Intel, garantizando un suministro alternativo en un mercado creciente. AMD pronto fabricaba memorias, lógica y hasta un clon del Intel 880 en 1975. Su reputación crecía, pero también lo hacía la tensión con Intel. Pero con la llegada del año 1982, AMD firmó un acuerdo con Intel para producir procesadores x86 como segunda fuente. Todo cambió con la llegada del procesador 80386, que Intel decidió cortar el acceso a información clave a AMD, pero AMD no se quedó de brazos cruzados y empezó con las demandas. Pero tras una década de batallas legales, en 1994 los tribunales confirmaron que AMD tenía derecho a usar propiedad intelectual de Intel. Ese fallo allanó el camino para procesadores como el AM386 y el AM486, que con precios competitivos plantaron cara a su poderoso rival. Entramos en el año 1996. AMD compró la startup NextGen y de ahí nació el procesador K6, un salto de independencia tecnológica, pero el verdadero golpe llegó en 1999 con el lanzamiento del Athlon, conocido como el K7. AMD, aliada con Motorola e IBM en la fabricación de obleas y cobre, se atrevió a competir directamente en rendimiento. En el año 2000, Athlon alcanzó la barrera psicológica del 1 GHz antes que Intel, ganando titulares en todo el mundo. Por primera vez, AMD no solo era alternativa, era líder. 2003. AMD presentó la arquitectura AMD64, también conocida como x86-64, compatible con software existente pero capaz de trabajar a 64 bits. Los Opperton para servidores y los Athlon 64 para consumidores cambiaron las reglas del juego. Intel, que apostaba por Latium y 64 bits incompatibles, se vio obligado a adoptar la extensión de AMD. Fue un triunfo técnico y estratégico. Ese mismo año, AMD también denunció públicamente a Intel por prácticas anticompetitivas, exclusión del mercado, sobornos a fabricantes y presiones ilegales. En 2006, AMD apostó fuerte. Compró la compañía de gráficos ATI por más de $5.000 millones. La idea era clara: unir CPU y GPU en un solo chip. Pero la integración fue dolorosa, la deuda creció, la recesión global golpeó y las pérdidas se multiplicaron. En 2009, AMD tomó una decisión histórica: desprenderse de sus fábricas. Nació GlobalFoundries, financiada con la capital de Abu Dhabi. AMD pasaba a ser una empresa Fables. Ese mismo año, Intel aceptó pagar $1.25 millones para cerrar las demandas antimonopolio y firmar un nuevo acuerdo de licencias cruzadas. Fue una victoria legal, pero AMD aún estaba en crisis. Sin fábricas propias y con una deuda a cuesta, AMD buscó oxígeno en un nuevo negocio: los chips semi-customs. En 2003, tanto Sony como Microsoft eligieron procesadores y gráficos AMD para sus consolas PlayStation 4 y Xbox One. Ese contrato multianual mantuvo a la compañía viva. Mientras tanto, la división de CPUs sufría. Los procesadores Bulldozer decepcionaban en rendimiento y consumo, y AMD parecía condenada a un rol secundario. Pero todo cambió en 2017. Bajo la dirección de Lisa Su, AMD lanzó la arquitectura Zen, Ryzen para consumidores y EPSI para servidores, marcando así un regreso muy fuerte. Fabricados por TSMC en nodos avanzados, los chips de AMD recuperaron la competitividad, ofreciendo más núcleos a precios agresivos. En paralelo, AMD alimentaba la nueva generación de consolas, PlayStation 5 y Xbox Series X, basadas en Zen 2 y gráficos RDNA 2. AMD volvía a estar en la boca de todos. En 2023 y 2024 presentó el acelerador MI300X, una respuesta directa a las GPUs de Nvidia para inteligencia artificial. Microsoft Azure y Meta anunciaron que adaptarían estos chips en sus centros de datos. AMD ya no era solo un actor de CPUs y consolas, ahora jugaba en la liga de los grandes, en la liga de la IA. En 2025, AMD confirmó su nueva arquitectura gráfica RDNA 4, que llegaría a comienzos de 2025.
Aunque hubo rumores de que abandonaría la gama alta, la compañía aseguró que seguía comprometida con el gaming. Ese mismo año anunció la adquisición de ZT Systems, un fabricante de servidores, para fortalecer su presencia en soluciones completas de inteligencia artificial, pero en 2025 AMD acordó vender la parte de manufactura a Sanmina, quedándose con el diseño y el enfoque en sistemas de escala de rack. La prioridad era clara: inteligencia artificial primero. Pero no todo es luz. A lo largo de su historia, AMD también enfrentó polémicas. En 2018, la firma de ZTS Labs reveló vulnerabilidades de seguridad en los procesadores Ryzen y EPYC, en un informe crítico por su falta de rigor. AMD reconoció los fallos, pero los consideró de bajo impacto. En 2019, la empresa pagó más de $12 millones en un acuerdo colectivo por publicitar como 8 núcleos a los procesadores Bulldozer, cuando en realidad compartían recursos internos. Y en el 2023, la Radeon RX 7900 XTX sufrió un lote defectuoso con cámaras de vapor fallidas, obligando a reemplazos masivos y a una pérdida igual de masiva. AMD nació como segundona, sobrevivió a juicios, a deudas, a crisis existenciales. Hoy, con arquitectura Zen, GPUs Radeon y aceleradores Instinct, la compañía desafía a Intel y Nvidia en el mercado más ambicioso de todos, la inteligencia artificial. La historia de AMD es una de las empresas que nunca dejó de pelear, que cayó al borde del colapso y que resurgió más fuerte que un fénix. Una historia de innovación, de polémicas, de rivalidades y de ser el segundo proveedor a ser el protagonista central de la era tecnológica.